Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Díaz Campos, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG, matriculado en la Maestría de Administración y Políticas Públicas con enfoque en gestión gubernamental. Y hoy me toca exponerles la actividad de aprendizaje 4 como evidencia de la materia de teoría política y de la administración pública. El título de mi trabajo es Administración Pública, un sustento del conocimiento administrativo y de la nueva administración y políticas públicas. ¿Cuál es el propósito y contenido de este video? Bueno, antes que nada, primero hay que reflexionar y nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante reflexionar, pensar sobre ética y administración pública? Lo primero que me evoca esta pregunta para reflexionar es que debemos entender que siempre habrá cambios y que estos cambios suelen presentarse y adaptarse más rápido que en otras épocas. Somos una sociedad que cada vez camina más rápido, no obstante, no debemos perder de vista los valores éticos que enmarcan nuestra sociedad, pues como ya lo he mencionado, al presentarse los cambios más rápido, esto no quiere decir que su implementación sea bajo un marco ético per se. Está muy claro que una sociedad cambiante necesita que sus ciudadanos estén bien formados ética y profesionalmente, pues son el motor de la innovación, el motor del siguiente cambio. Entonces vuelvo a plantear la pregunta, ¿por qué es importante reflexionar sobre ética y administración pública? Porque para que exista realmente un cambio positivo en la sociedad, a priori, no quiere decir que no exista una ética y administración pública positiva. Lo que estoy reflexionando es que con un buen cimiento ético, la administración pública podrá desarrollar el proceso administrativo bajo un marco ético-legal en beneficio de la sociedad y con el compromiso que ello requiere. De esta manera, se podrá monitorear cada iniciativa o política pública que se ponga en marcha de manera inteligente, pues como lo dijo el filósofo griego Aristóteles, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. ¿Qué elementos abona este tema de la ciencia de la administración pública a la nueva gestión pública? Hay tres grandes elementos que identifico bueno profundamente y que se han manifestado a lo largo del desarrollo de la administración pública. El primer elemento central en los pilares de cada una de las escuelas de administración pública que se han desarrollado y que sembraron las bases de los modelos de administración que actualmente tenemos. El segundo, en la transformación que ha venido teniendo la disciplina y la práctica de la administración pública que se ha repercutido en la manera de hacer análisis académicos, pero también en la práctica profesional. Pues no olvidemos que en sus inicios estuvo fuertemente influenciada del derecho público, en particular del derecho administrativo, de la mano de Becquerel y de Alexis de Tocqueville, con la codificación del derecho, que tanto en la concepción como en la investigación práctica de la administración pública redunda la idea y comportamiento jerárquico e instrumental de los aparatos de gobierno. El tercer elemento, pero no menos importante que identifico, que abona a la nueva gestión pública es pertinente analizarlo bajo un enfoque de ciencia administrativa. Lo que pretendo decir es que la ciencia no será tratada como un simple observador que oscila libremente, sino como una empresa de la sociedad que produce conocimiento y es formulado con mayor precisión, como el sistema funcional de la ciencia, como lo menciona Niklas Luhmann en la página 9 de su libro La ciencia de la sociedad. Luego entonces se puede decir que los nuevos enfoques de la sociología permiten tener una visión significativamente más compleja del papel de la administración de la sociedad, no tan solo como un instrumento de poder político, sino como un espacio privilegiado de intermediación con la sociedad. Dentro del marco teórico actual que da sustento al análisis de la administración y políticas públicas, debemos mencionar que existen enfoques teóricos reconocidos y que vale la pena hacer mención toda vez que representan una nueva forma de análisis de las políticas públicas y su impacto. Estos tres enfoques se centran en un aspecto en concreto, uno en la sociedad, otro en el Estado y el tercero podría ser mixto o intermedio, los cuales los podemos sintetizar de la siguiente manera. El enfoque centrado en la sociedad. Este enfoque considera que el Estado depende de la sociedad y las relaciones de fuerzas entre las clases, facciones, naciones o individuos y grupos son las que determinan la elección de las políticas públicas desarrolladas por el Estado. El segundo enfoque, el enfoque centrado en el Estado. En este enfoque, el Estado es independiente de la sociedad, actuando como un selector de las demandas y un proveedor de servicios. La acción pública es básicamente el resultado de las elecciones realizadas por los decisores políticos y por los altos funcionarios públicos. Son los individuos
y los grupos que ocupan el Estado quienes determinan las elecciones de las políticas públicas. El tercer enfoque, que es el enfoque mixto o intermedio, este enfoque busca una posición intermedia frente a los dos anteriores. En este tercer enfoque se ubican corrientes variadas en opciones teóricas y políticas tales como el neocorporativismo, el neoinstitucionalismo, el análisis de redes y la teoría de acción. Ahora es momento de contribuir con una reflexión crítica sobre los pros y los contras de la administración pública y qué medidas se pueden implementar para corregirla, mejorarla o transformarla. Esto se dice fácil, incluso pareciera fácil, pero no olvidemos que solo es una semblanza de lo que se está tocando en este trabajo, que hace falta mucho por desarrollar para que efectivamente podamos implementar, corregir o mejorar un aspecto, por mínimo que parezca, de la administración pública. Dentro de los pros de la administración pública tenemos la nueva gestión pública que persigue la creación de una administración eficiente, eficaz e inteligente. Es decir, con un compromiso muy grande que satisfaga las necesidades reales de los ciudadanos al menor coste posible, que permitan el desarrollo de servicios de mayor calidad y, en consecuencia, la participación ciudadana en la parte que le corresponde. Otra aportación positiva de la administración pública es cuando propiamente incide en la elaboración de políticas públicas con una extraordinaria coordinación para obtener resultados satisfactorios en un esquema mucho más horizontal del gobierno, en el que participa un número mayor de actores, los que incluso pueden llegar a integrarse en redes políticas. Dentro de los contras que podemos mencionar de la administración pública es al momento de enfrentar los retos, tal pareciera que su capacidad de acción o de reacción es lenta. Recordemos el gran reto que presentó la pandemia del COVID-19 y hagamos un análisis de cómo fue atendido esta contingencia sanitaria a escala mundial. Los desafíos del siglo XXI no pueden enfrentarse con un modelo conceptual propio del siglo XIX. Sin embargo, las administraciones públicas han logrado prestar los servicios públicos de una forma u otra con la calidad, eficiencia y eficacia que les es posible. Otro aspecto con área de oportunidad de la administración pública es que el Estado, en su acepción más amplia, no puede asegurar la seguridad a una sociedad que cada vez es más temerosa y está molesta e incluso no puede asegurar fuentes de trabajo, retribuciones dignas, la vivienda, prestaciones sociales, etc. La impotencia de la política y del Estado revierte de una manera muy negativa en la administración pública, ya que su fuente principal de energía reside en la fuerza del poder político. Para cerrar esta exposición y a manera de conclusión, está claro que las administraciones públicas están viviendo una situación sin igual por la impotencia de la política para resolver buena parte de los problemas y retos ciudadanos. El poder real está difuso en la economía y los partidos políticos no encuentran las palancas para generar las soluciones que exige la ciudadanía. Por lo tanto, el papel de la administración pública deberá ser distinto en el marco de una sociedad del aprendizaje y sus modelos organizativos deberán ser mucho más contingentes y por tanto adaptables a los cambios. Las administraciones públicas no deben quedarse inertes con sus tradiciones y sin ninguna expectativa de romper unas pautas culturales, institucionales y organizativas. Esto ya lo saben las más altas esferas políticas, no deberán o no debería afectar los intereses de unos pocos en perjuicio de una sociedad. Al contrario, deberán asegurar el bienestar de una sociedad en todos los aspectos, como lo he mencionado, seguridad, trabajo, vivienda, atención médica, educación, etcétera, por medio de políticas públicas que realmente estén enfocadas a atender y resolver los problemas que actualmente se tienen y no sean solamente una herramienta constante, un contrafuegos del día a día. Debemos entender que las administraciones públicas, no solo en México, sino de forma global, están en una coyuntura en la que está en juego su propia supervivencia. La revolución tecnológica 4.0 está facilitando un gran empoderamiento a la ciudadanía que se ha manifestado no solo con la economía colaborativa, sino también en otras dimensiones de carácter político, educativo y cultural. Las administraciones públicas no son una excepción,
ya que fundamentalmente su papel es de intermediación entre la ciudadanía y el bien común o el interés general. Pareciera obvio que tienden a desaparecer, pero no es así. Deberán ser transformadas para atender los retos presentes y futuros que demande la sociedad y con la rapidez de un solo clic. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que muchos trámites deben de migrar a plataformas tecnológicas, pero eso sí, deben de asegurar la seguridad de los datos de la ciudadanía para no verse o sentirse vulnerables ante cualquier ataque cibernético a nivel macro o incluso suplantación de identidad o robo de identidad en un nivel micro y que ello afecte el récord financiero o personal de un ciudadano. Ahora bien, en este trabajo ya hemos abordado conceptos tales como administración pública, políticas públicas, Estado, gobierno, la nueva administración pública. Todo ello como parte del desarrollo de este trabajo. A estas alturas de las circunstancias que estamos viviendo, podemos decir que todos estos conceptos trascienden holgadamente lo jurídico y que se sumergen en un impacto real de la calidad de los bienes y servicios que recibe el ciudadano del Estado. Es así que la administración pública, o propiamente dicho, la nueva administración pública, debería centrar su tarea en mejorar integralmente las condiciones de la vida de las personas. Finalmente, algunos de los aprendizajes que me dejó el desarrollo de este trabajo es que la administración pública no comprende solamente el establecimiento de una política pública, práctica y transparente en la cual la ciudadanía pueda descansar, sino además saber si realmente se efectiviza en la realidad y la eficacia con la que se cumple y por consiguiente adecuarla en los casos cuando no tiene el impacto deseado. Uno de los mayores problemas que presenta la administración pública es la falta de instrumentos que permitan evaluar de manera permanente las posibles desviaciones en la política. Nuestro modelo de administración pública exige un cambio radical y solo es posible si se dinamita su modelo organizativo, en especial su sistema de gestión. Hay que pensar de manera estratégica, con altura, con perspectiva. No estamos hablando de cambiar ligeramente, sino definir un modelo a futuro no basado en lo que actualmente tenemos. No podemos crear o no podemos copiar, mejor dicho, modelos de otros países y tropicalizarlos. No ha funcionado del todo porque basta con echar un ojo a nuestro modelo educativo y ver el rezago que se tiene. La idea entonces sí es crear un modelo propio con estudios de nuestra sociedad que quizá tarde años en su elaboración, pero que de llevarse a cabo seguramente tendrá un beneficio significativo para nuestra sociedad. Muchas gracias por haberme escuchado en estos minutos y te invito a consultar fuentes de información en caso de que tuvieras alguna duda para que se puedan resolver con las lecturas que tú mismo hagas y la revisión de este material didáctico que se ha expuesto. Muchas gracias.